Estamos con el ex congresista de la República y vicealmirante en retiro, Carlos Tubino, que acabo de enterarme fue agregado naval marino un año en Israel. En Israel, en el año ¿Conoce usted 2000. bien el terreno, como se dice? Así es. Sí, ante todo, muy buenos días, Fabricio, muy buenos días Buenos a las días, Dios le personas bendiga. que te escuchan y te ven, muchas bendiciones. Y sí, efectivamente, mira, en el año 2000 yo fui designado como agregado naval del Perú en Israel, estuve un año allá y en ese año con mi señora recorrimos todos los lugares santos, me compenetré en la problemática que se vive en la zona, la estudié bastante, la viví en el terreno. Viví la violencia en esa zona, muy dolorosa para ambos pueblos. Y en fin, te estuve escuchando anteriormente la entrevista que me precedió sobre este tema de la Franja de Gaza, que es todo un tema, mira, muy penoso de lo que sucede en esta zona, ¿no? A ver, brevemente, explíquemelo desde su perspectiva. ¿Por qué ocurren estas cosas? Mira, esto ocurre porque Ariel Sharon decidió hace unos años atrás ya entregar totalmente la Franja de Gaza a la autoridad palestina. Y la autoridad palestina ya venía ejerciendo su poder, sobre todo en la zona de la Cisjordania, ¿no? Capital para ellos, Ramallah. Y entonces al final, ¿qué sucede? Que se llaman elecciones palestinas y sale elegido, sorprendentemente, Hamás. Eso no gustó a la autoridad palestina y entonces al final hubo todo un tema interno, como decir, una revolución interna entre palestinos, originó 600 muertos, al final se logró la paz entre palestinos dividiendo los territorios que se habían entregado a la autoridad palestina. Y entonces la Franja de Gaza se entregó al Hamás y Hamás tiene como objetivo la destrucción de Israel. Mientras la autoridad palestina quiere la creación del Estado palestino, pero negociando con Israel. Son dos posiciones diferentes. Y Hamás se dedicó todos estos años a preparar el terreno para una guerra, dejando en la miseria a sus gentes, la cual es muy condenable. Bien, señor Tubino, usted ha sido, bueno, me imagino que todavía es fujimorista, ha formado parte de bancadas fujimoristas, ex congresista por ese partido, etcétera. El Congreso de la República ayer ha aprobado, lo hizo en segunda votación, un proyecto de ley que restituye la firma del expresidente Alberto Fujimori en la Constitución del 93, una constitución tan defendida por muchos en el país y tan, a ver, atacada también. Ha sido evidente que han sido una gran mayoría, 25 votos a favor, 57 votos a favor, 25 en contra, 19 abstenciones, etcétera. ¿Cómo le cayó a usted? Sí, ¿Qué tal? mí, mira, yo creo que se ha hecho lo correcto porque la memoria histórica de nuestro país no debe ser cancelada por una ley. Entonces, acá, ¿qué es lo que vivimos? Efectivamente, la Constitución del año 93 fue promulgada en el gobierno de Alberto Fujimori y eso es una verdad histórica. Posteriormente, en el año 2001, 15 de diciembre de 2001, había mucha ebullición, había caído el gobierno de Fujimori, había un antifujimorismo tremendo en el Congreso, y entonces al final se emite, o sea, se promulga la ley 27600. Esa ley, en una forma, mira, con mucho odio de por medio, se retira la firma de Alberto Fujimori de la Constitución del año 93, negando un tema histórico. Yo creo que ahora lo que ha hecho el Congreso es restituir un tema que no podemos negar los peruanos. La Constitución del año 93 se hizo en el gobierno de Alberto Fujimori y por supuesto el presidente de la República tiene todo el derecho de firmarla y eso es lo que se ha restituido. Me parece que está bien. A ver, recuérdenos a todos nosotros aquí en la radio, ¿por qué fue sacada la firma de la Constitución, la firma de Fujimori? Mira, fue sacada la firma porque, como digo, en el año 2001 había caído ya el gobierno de Alberto Fujimori, gobernaba ya Alejandro Toledo y lo que se vivió tenía pocos meses. En esos años se vivía pues todo y sobre todo en esos meses
después de que asume Toledo, todo un tema político de ir en contra. Hubo muchas persecuciones hacia no solamente a los fujimoristas, sino a los militares, y que habían participado en la lucha contra el terrorismo, que continúa hasta hoy, increíblemente. Sí. Pero al final lo que se vivía era eso, un ambiente político muy cargado y negando la verdad histórica de nuestro país. Eso es cierto, y por supuesto restituir la firma de Fujimori es volver a poner las cosas en su sitio en nuestra historia. Se dio un debate interesante ayer en el Congreso. El señor, tenemos un primer byte de la señora Patricia Juárez que da cuenta, bueno, de cuando se aprueba la Constitución. A ver, veámoslo, por favor. Ha sido aprobado en segunda votación el texto sustitutorio de la Comisión de Constitución que deroga la Ley 27.600, ley que suprime la firma y establece proceso de reforma constitucional y restituye la firma del presidente Alberto Fujimori en la Constitución Política del Perú de 1993. Siguiente tema. No les ha gustado a los rojos. A ver, se levantó ahí nomás el señor Alex Flores del bloque magisterial, calificó la restitución como un intento de borrar la historia, dijo, recordando lo que llaman el autogolpe del 92, por supuesto. Evidentemente ocurrió una cosa, pero también la firma siempre estaba ahí, o debería haber estado ahí. Sí, mira, esto, por supuesto, los rojos van a estar siempre en contra, ¿no? Pero, como digo, acá la verdad histórica es la que se ha restituido, no al revés. Acá no se está tratando de cambiar de historia. Por otro lado, también debemos tener en cuenta que cuando se produce el cierre del Congreso, en el gobierno de Fujimori en el año 92, ¿no? O sea, un año antes de la Constitución, para volver a la normalidad de nuestro país, es que a nivel de los países americanos de la OEA, se presiona al Perú para que se cree y se trabaje una nueva Constitución. Y eso es lo que se hace. O sea, y se hace en el gobierno de Fujimori accediendo a esta presión internacional. Por supuesto, la Constitución del año 93 ha sido una bendición para el Perú. Una bendición porque esa Constitución lo que ha generado son inversiones en nuestro país. El capítulo económico es buenísimo. Nuestro presupuesto general de la República de hoy día es 15 veces superior al que se tuvo cuando se trabajó esta Constitución. Entonces, la Constitución Política del año 93 ha generado ingentes recursos para comenzar. Señor Carlos Tubino, hay un ejemplo bien clarito que la gente lo entiende de la calle. La gente, usted, señor, señora, a ver, primero hago el disclaimer, yo no soy fujimorista y tengo serias discrepancias sobre también cosas que ha hecho Alberto Fujimori. Yo soy sanmarquino, yo salía a marchar en la marcha de los 4 Ríos cuando era cachimbo, así que me acuerdo muy bien. Sin embargo, hay una cosa que la gente en la calle puede hacer para acordarse bien de lo bueno que hizo Fujimori. Usted, señora, usted, señor taxista o señora que está en su casa, agarra su mano y mete la mano en el bolsillo y saque una moneda, un sol. Es la misma moneda que sigue en vigencia, que no ha perdido su valor, ¿desde cuándo? 91. Las más antiguas del 91. Incluso ahorita son monedas bien buscaditas, te las compran por 1.000 soles, las que dice febrero del 91, dice una de ellas. Esas son bien queridas y siguen funcionando. Hay cosas que tú puedes comprar con un sol todavía. Ya no los 5 panes de antes, pero te puedes comprar un pan o un par ahorita. Eso es importante que la gente entienda. Una economía fuerte, con una moneda fuerte. Señor Tubino, incluso se habla, pues ya los conspiranoicos están diciendo que debería Bolivia asumir el sol como moneda, quizás le iría mejor, ¿no? O sus ahorros, ya hay gente que está saliendo de las fronteras a ahorrar en soles peruanos porque le va mucho mejor. Sí, mira, con relación a lo que estás indicando, que es una verdad 100%, sí decir lo siguiente, en la Constitución del año 93, por primera vez se puso bien claro en uno de los artículos constitucionales que el Banco Central de Reserva es totalmente autónomo. Eso ha mantenido nuestra moneda durante todos estos años y, por supuesto, trabajada también, y que hay que felicitar esto, por el señor Velarde, que ha manejado el Banco Central de Reserva por muchos años y lo ha hecho totalmente independiente de los gobiernos de turno. Eso ha mantenido nuestra moneda, por un lado. Y por otro lado,
se ha generado inversiones, se ha generado mucho dinero en el Perú, esa es la verdad. Pero ¿qué cosa es lo que ha faltado? Ha faltado que seamos honestos en ejecutar el presupuesto, que hagamos las cosas bien. Hoy día tenemos más de 2.000 obras paradas en el Perú, lo cual es nefasto. Entonces el dinero se ha botado. Por otro lado tenemos actos de corrupción que ya la Contraloría los ha indicado por muchos años, indicando la magnitud tan grande de la corrupción en el Perú. Pero si hubiéramos hecho las cosas bien como corresponde, ¿tú crees que tendríamos los hospitales que tenemos? ¿Tú crees que tendríamos esos colegios que han comenzado clases nuevamente sin agua potable dentro de ellos? Ese es el colmo. Cayéndose a pedazos, etcétera. Pero no es por falta de dinero. La Constitución generó todo, pero al final lo que ha salido mal en el Perú y que hay que corregirlo es la ejecución del presupuesto público. Ahí es donde está aquí el problema. Uno de los roles de un... A ver, nosotros como cristianos tenemos que decir la verdad y uno tiene que reconocer las cosas buenas. Acá no hay cuestión de que porque Fujimori no me cae o porque para algunos de nosotros fue un dictador, no significa que vamos a dejar de, a ver, aceptar, incluso afirmar, incluso defender las grandes cosas buenas que se han hecho. Porque sería no solamente mezquino para nosotros, para nuestras conciencias y nuestra familia, nuestros hijos que nos están viendo cómo procedemos, sino para el país. Tenemos, señor Tubino, que entender que Fujimori hizo cosas buenas. Y son cosas buenas que los beneficia al señor Cerrón, que lo beneficia a la familia del señor Bermejo, a la familia del señor, no sé, pues Alex Flores, al señor Guido Bellido. Nos está beneficiando a todos. Tenemos que defenderlo. El capítulo económico de la Constitución de Fujimori lo tenemos que defender. Seamos fujimoristas o no lo seamos. Así es. Porque tenemos que aceptar que eso fue un logro y un logro importante. Así es. Pero tampoco olvidemos, y los que hemos vestido uniforme, mira, vivimos todo un proceso en los años 70, cuando, o digo, en los años 80, ¿no? Cuando se inicia la lucha contra el terrorismo en el Perú, y al final, mira, nosotros nos mataban como a perros, no había decisión política en los años 80 para enfrentar... ¿Qué grado tenía usted cuando empezó la guerra contra Sendero? Bueno, yo era el capitán de fragata. Y entonces, fíjate, lo que tuvimos con Fujimori fue un presidente que tomó decisiones. Hoy día vemos en El Salvador a Bukele. Bueno, el Bukele peruano ya lo hemos tenido. Lo hemos tenido en Alberto Fujimori, que tomó decisiones, puso el pecho para que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pudieran hacer su trabajo. Y al final, eso nos llevó a la victoria. Pero en el primer gobierno de Alan García, por favor, el primer gobierno de Alan García no había decisiones políticas. Cuando se tuvo una emergencia, que tampoco vamos a aplaudirla, pero una emergencia nacional, se tuvo que cerrar el Congreso, al final, ¿qué se logró? Los tribunales sin rostro. Los tribunales sin rostro fueron fundamentales para poder enfrentar a estos miserables, sobre todo me refiero con mayor ahínco a Sendero Luminoso, que aplicó en el Perú una estrategia maoísta. Tiñó de sangre el Perú, y eso en su momento fue considerado el movimiento terrorista más sanguinario del mundo occidental. Algo muy, muy serio, muy doloroso que hemos vivido. ¿Quién ayudó tremendamente en esto y fue parte de la victoria contra el Sendero? Fue Alberto Fujimori. A ver, para terminar, es algo que tenemos que defender, es una cuestión que tenemos que defender. Los próximos pasos seguramente va a ser que esta ley que restituye la firma de Alberto Fujimori en la Constitución, no solamente va a significar devolver la realidad y la verdad a la carátula de la Constitución. A ver, esa carátula tuvo un presidente, esa Constitución, perdón, tuvo un presidente que la impulsó, que la defendió y que finalmente gracias a eso estamos viviendo una especie de
situación económica, a ver, no buena, pero vivible, ¿verdad? No es Bolivia, eso no es Venezuela, por supuesto, ni siquiera es Chile. Chile está con unos grandes problemas económicos ahora. Quieren hacer los ajustes que está haciendo Milei en Argentina, que ya los hicimos nosotros incluso hace mucho tiempo. Esto tiene que ser promulgado, tiene que ser publicado, va a ser publicado en el Diario Oficial del Peruano y va a entrar en vigor. Señor Tubino, ayer el Congreso también ha restituido la detención preliminar en casos de no flagrancia. Claro, porque la situación era la siguiente. Ayer Paolo Benza hizo un tuit interesante, yo suscribo totalmente lo que dijo Paolo. Claro, yo soy sicario, me contratan por 3.000 soles, 2.000 soles para matar a un tal por cual, ¿ok? Lo mato, me meto a un hotel, me pongo 2 botellas de ron, no sé, pues no, me pongo a ver Netflix 3 días, me escondo y luego salgo y nadie me puede detener. Porque antes de la restitución de la ley de la detención preliminar en caso de no flagrancia, iba a ser así. Iba a tener que haber toda una situación, todo un tema, y a las finales cualquiera podía hacer cualquier delito, se escondía, no lo atrapaban y ya se acabó. Ahora ha cambiado el asunto. Sin embargo, señor Tubino, la crítica contra esto es que se ha usado el tema de la detención preliminar en casos de no flagrancia como un arma política. Básicamente por la Fiscalía, básicamente por enemigos políticos de lo que realmente es la Fiscalía ahora, que parece ser otro partido político más. ¿Cómo percibe qué consideraciones tiene usted después de esta restitución de la detención preliminar? Mira, primeramente decirte que yo he vivido lo que significa la detención preliminar usada políticamente. Cuando detuvieron a Keiko Fujimori, fui a la prefectura a ver la situación en la cual ella se encontraba, la tenían en un lugar adecuado, pero al final ella había sido detenido con varias personas más. Fui a ver la situación de esas otras personas y estaban detenidas en la mazmorra que yo no conocía, sí, en la prefectura de Lima, un lugar inmundo, un lugar donde se atentaba contra los derechos humanos de los detenidos, y ahí es donde aparecían los fiscales a tratar de buscar en esa condición paupérrima, claro, en la cual se le colocaba a la gente. Keiko Fujimori es un ejemplo de cómo se politizó este asunto de la detención preliminar. Pero por supuesto, y ahí en esa situación aparecían los fiscales para tratar de buscar colaboradores eficaces, pero torturando psicológicamente a personas en, claro, la tratando mazmorra. De quebrarlo, como se dice. Yo tengo hace mucho tiempo hablando de la mazmorra en la prefectura. Yo espero que ahora que se ha restituido la detención preliminar, no se utilice esos espacios para torturar psicológicamente a los que son detenidos en una situación que no es de flagrancia y que al final es una detención preliminar de 7, 8 días, suficiente para quebrar a cualquier persona. A ver, quienes han votado en contra de esto solamente ha sido Perú Libre. Tenemos ahí la votación en la pantalla. El Congreso ayer restituyó la ley de detención preliminar en casos de no flagrancia, es decir, ahora sí van a poder detener a un sicario, a un ladrón, etcétera, no en el mismo momento del robo, sino días después, si es que toda la evidencia apunta a que ese señor lo hizo, ¿no? Las cámaras de seguridad que se puedan grabar, o los testigos que puedan haber visto la situación, o los elementos materiales en el lugar del crimen o del hecho, que pueden dar cuenta de quién lo hizo. Antes de esto no iba a poder ser así, pero Perú Libre, otra vez la izquierda. Yo tengo amigos en Perú Libre, me da pena tener que hablar mal de la chamba de algún amigo o de alguna persona a la que respeto, pero a ver, todos han votado a favor de esto, salvo tus amigos de Perú Libre, Carlos. ¿Cómo hacemos ahí? Sí, bueno, habrán otros intereses que ellos están vislumbrando bajo la mesa. Los desconozco, yo no estoy en el Congreso en este momento, soy un ciudadano normal que estoy enterándome de las noticias, pero sí he vivido la persecución política a través de la detención preliminar. Y entonces sí puedo expresar lo que siento y que me indigna. Entonces al final, mira, yo espero que esta detención preliminar que se ha puesto en vigencia nuevamente no se utilice como presión psicológica para buscar colaboradores eficaces en situaciones denigrantes a los derechos humanos.
Vicealmirante, muchas gracias. Ha sido usted muy amable. No sé si va a volver a hacer política usted. Bueno, mira, yo estoy inscrito en el Partido Fuerza Popular, yo estoy a disposición de mi partido, nunca he rehuido responsabilidades, tengo un principio en mi vida. Está parado usted, ¿ah? Bueno, más o menos. Yo creo que sí, puede hacerlo bien. Bueno, Las vamos a ver qué decide usted. responsabilidades, tengo un principio muy rápido, las responsabilidades no se buscan ni se rehuyen, se aceptan. Sí, claro, Yo llegan, espero ¿no? lo Son que cosas diga- como impuestas, ¿no? Como que... Así es, ni tampoco uno debe estar ahí buscando, no, tú tienes que esperar que se tomen decisiones y en el momento que se toman las decisiones, tú tendrás que responder ante ello. Sí. Y eso es lo que yo voy a esperar. Bien, muchas gracias. Muchas Ha sido gracias, usted muy amable. Fabricio, y la verdad que te felicito por tu programa, siempre te escucho, cuando estoy en el carro, etcétera, siempre pongo Betel y te escucho mucho y al final te felicito Gracias. porque haces, haces unas explicaciones muy buenas y sobre todo enfocas bien la realidad nacional. Muchas gracias. A usted, y gracias a usted por haber puesto el pecho con las balas de Sendero cuando yo era chiquito y cuando mi papá estaba de mi edad y no teníamos terror de salir a la calle, gente como usted lo estaba haciendo muy bien. Muchas gracias por eso. Dios le bendiga. Vamos a una pequeña pausa y